Peresanto mga partners dos homicito. Kenya precura imbisti con el pulis na checkpoint. Arrestado na report ni Joseph Sosobrado. Report del Pueblo. El Public Safety Company, junto con el mga PNP SWAT, ya conducta checkpoint na Barangay Recodo del sábado por la noche, donde puede agarrar con el dos sospechoso persona que carga armas de fuego. Con estos ya conoce como Kandasikal Omar y Ahmad, 22 años de edad, y Adsmi Kahal Kahal, 18 años de edad. Ambos nativo de Panao, provincia de Sulu. Según con Superintendent Ariel Huesca, el jefe del Public Safety Company, el dos sospechado que a bordo na un motorciclo, de repente lang ya procuraman U-turn, después de notar con el presencia del checkpoint. Pero con estos ya puede agarrar el otro mga pulis que en detallado na cercano parte del checkpoint. Según con Huesca, cuando ya atraca le check ya con el 2, de repente lang ya arranca calibre 45 el angkas. Pero con este ya puede enseguida pichis Huesca. Enseguida se arresta el mga polis con estos mga jovencito y ya llevan a Ayala Police Station para na propio investigación. Fuera pa con el armas de fuego, ya puede también confiscar el mga polis un weighing scale, un tuter y un paquete de shabu y otro pa mga rag para penalya desde el posesión de estos. Desde aquí na Public Safety Company, Joseph Sosobrado, Iwan 5.9 News FM, Imidya mo! Report del Pueblo. Mientras tanto,